Estimados miembros del jurado, muy buenos días. Pongo a su consideración la sustentación de mi trabajo de investigación en la modalidad de monografía de grado para optar por el título de profesional de música con énfasis en interpretación, titulado Porro en clave de sabanas, influencia sociocultural en la interpretación musical de las bandas de Sincelejo. Mi nombre es Sandra Patricia Castro Támara de la Corte 12 de Colombia Creativa, año 2026, código 1020-368. Pasemos al índice de nuestra presentación. Mi ruta de exposición se encuentra estructurada en 12 componentes esenciales, iniciando con la formulación del problema y los objetivos, transitando por el sustento etnomusicológico y metodológico y concentrando mi mayor esfuerzo en la discusión de los resultados analíticos y las conclusiones finales de la investigación. Avancemos. El núcleo de este estudio se condensa en la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo los aspectos socioculturales de Sincelejo inciden en las decisiones interpretativas de los músicos de banda? Para resolver esta interrogante, tracé como objetivo general identificar cómo los aspectos socioculturales de Sincelejo Sucre inciden de manera directa en las decisiones interpretativas de los músicos de banda, especialmente en el porro. Para materializar este propósito me planteé 5 metas específicas. Primero, caracterizar la tradición sociocultural sabanera. Segundo, seleccionar 5 piezas icónicas bajo criterios musicales e históricos. Tercero, realizar un análisis hermenéutico y técnico de dichas obras. Cuarto, explorar mediante la investigación artística los procesos constructivos de la interpretación. Y quinto, establecer la relación directa entre esas prácticas culturales y el fortalecimiento identitario local. El problema central abordado radica en los profundos vacíos académicos que presenta el género. A pesar de ser patrimonio, hay una escasa investigación técnica y una ausencia del porro en los planes de estudio formal, además de una regionalización cultural que limita su difusión. Como consecuencia, nos enfrentamos a interpretaciones superficiales que carecen de raíz identitaria, pérdida de autenticidad y un inminente desarraigo cultural. De allí surge la necesidad de comprender científicamente cómo el entorno cotidiano cincelejano moldea efectivamente el sonido de la banda. Esta investigación se justifica plenamente al entender que el porro sabanero es patrimonio e identidad viva de Sincelejo. Teóricamente nos apoyamos en que la música es una práctica social situada y que la interpretación es un acto de musicking e identidad. Metodológicamente se demuestra que la práctica artística produce conocimiento académico por sí misma. Este proyecto, por tanto, aporta un modelo viable con repertorio vigente para robustecer la investigación artística en Colombia. Al revisar la línea histórica, encontramos que el porro no es un fenómeno aislado. Nace de un encuentro tripartito en la ruralidad del Caribe. El aporte indígena dota al género de las estructuras melódicas de las gaitas nativas. La herencia africana inyecta las células rítmicas y la polirritmia del tambor. Y la influencia europea aporta la armonía y la instrumentación de viento de metal. Posteriormente, las bandas vivieron una transición institucional. Pasaron de un contexto marcial y eclesiástico en el siglo XIX a una reconfiguración en las zonas rurales tras las guerras civiles. La innovación técnica de válvulas y pistones permitió adaptar los ritmos vernáculos al formato de metales moderno, teniendo en Lucho Bermúdez y Pacho Galán un punto de inflexión hacia la sofisticación estética en los salones urbanos y la inclusión de la voz femenina. El estado del arte nos muestra una evolución epistemológica. Pasamos de un folclore estático a la concepción de procesos vivos y dinámicos donde las bandas custodian la memoria colectiva. La interpretación se entiende como un vehículo de valores comunitarios e identidad sabanera por encima de la mera ejecución mecánica, convirtiéndose en un mecanismo de resistencia social y afirmación política. Sin embargo, aquí detectamos el vacío crítico.
La literatura previa ha omitido la incidencia directa del entorno cotidiano en el lenguaje técnico musical. No se explicaba cómo Sincelejo dicta la ornamentación, el tempo y el timbre. Esta propuesta es por ende hermenéutica. El porro asumido como una acción interpretativa situada donde el músico transforma su realidad social en arte vivo. Sustentamos este enfoque en un andamiaje teórico robusto. Desde la etnomusicología asumimos que el sonido es una práctica social donde el sabor responde al paisaje sonoro y no a la técnica pura. Desde la identidad, tocar es un proceso de llegar a ser y vehículo de la historia emocional comunitaria. Y desde la hermenéutica se plantea una fusión de horizontes donde el músico realiza una relectura del pasado uniendo tradición y presente. Asimismo, se incorpora el concepto de musicking de Christopher Small, donde el valor de la música reside en la interacción social del rito, como en las corralejas, subordinando la técnica a la cohesión colectiva. Todo esto bajo el paradigma de la investigación artística, donde la práctica musical es, de manera simultánea, el medio y el objeto del conocimiento académico. En el marco conceptual, superamos la visión del receptor pasivo hacia la acción estética consciente, articulada en cuatro ejes conceptuales. La identidad en el tempo y fraseo que privilegia la densidad rítmica y el ligado sabanero. La memoria y ornamentos donde glisandos y vibratos hacen una mímesis de grito del monte o guapirreo. La polirritmia y swing, caracterizados por el rubato y el arrastre de la síncopa, y la estética de la plaza, que exige una sonoridad punzante y alta intensidad adaptadas al entorno de la corraleja. Metodológicamente me inscribí en un paradigma cualitativo de corte artístico interpretativo y hermenéutico, de tipo descriptivo exploratorio y diseño no experimental transeccional. La estrategia central fue el estudio de caso de 5 obras emblemáticas del porro: el cincelejano, los sabores del porro, el mantero, el toro el balay y fiesta en corralejas. El proceso se ejecutó en tres fases secuenciales: la fase 1 de análisis documental e histórico, la fase 2 de práctica artística y audición analítica detallada para capturar fraseo, timbre y acentuación, y la fase 3 de codificación temática hermenéutica. Las categorías técnicas obtenidas como anacruza, síncopa, timbres y guapirreos también fueron validadas mediante diálogos y contrastación con intérpretes locales de Sincelejo. Entramos en la sección de resultados. Al analizar armónicamente el cincelejano de José Tarsilla Mañón, encontramos un porro sabanero orquestado en la tonalidad de mi bemol mayor con una progresión funcional de primero, quinto, 7 y compás partido 97 BPM. Como observan en la partitura en pantalla, hay un uso estructural de anacruzas y síncopas, además de la incursión de dominantes secundarias por cromatismos entre los compases 30 y 34. La articulación se define por un acento marcado en los metales y microaceleraciones en los cierres de las frases. Hermenéuticamente, esta obra es el relato del buen vaquero. La introducción instrumental, compás 1 y 2, realiza una mímesis del andar, estableciendo el tempo como el caminar parsimonioso del cincelejano. En la sección vocal, compás 15 del 22, el acompañamiento dobla la línea melódica para enfatizar el centro tonal. Al llegar a la voz A o solo, que son el compás 23 al 30, entramos en el núcleo de la improvisación, donde las síncopas, el paliteo y los cortes representan al buen bailador, transformando la técnica en un estallido de identidad viva. Asimismo, se destaca la decisión estética de reducir la intensidad de los vientos en la voz para priorizar el relato descriptivo del gentilicio. En la interpretación de la maestra Aglaé Caraballo se devela una hibridación con la elegancia del canto de salón mediante una técnica a tierra, un rubato sutil y vibrato controlado.
Además, el estacato de los metales y el bordoneo evocan acústicamente el trote del caballo de paso fino sabanero. La ausencia de guapirreo o grito del ganado, que se hace hacia el ganado, es aquí una elección deliberada para denotar un trato refinado y la calidez. Para ilustrar sonoramente lo citado, escuchemos a continuación los ejemplos del audio del cincelejano interpretado por Aglaé Caraballo. Yo soy el cincelejano, soy el rey de la sabana. Al abordar los sabores del porro de Pablo Flores, vemos un porro paleteado tradicional en Fa mayor en tempo allegro moderato. Su esquema armónico funcional incorpora la subdominante en compases de transición específicos. La tensión rítmica es evidente. Hay un contraste marcado entre las secciones que van rítmicamente a tierra, como los compases 9 al 12 o 41 al 44, sostenidas por la percusión, y los pasajes de rubato implícito en los solos, lo que le permite al clarinete desplegar un discurso melódico, expansivo y profundamente narrativo. En la interpretación de Aglaé Caraballo, la tonalidad es re menor. En el plano hermenéutico, las articulaciones del clarinete traducen la corporalidad regional. Como se aprecia en los compases destacados, el estacato corto con cuerpo, como en el compás 41 al 45, emula la agitación de la fiesta callejera, volviéndose incisivo en el clímax técnico, compases 111 y 115. Los digados, como en los compases 13 y 16, funcionan como curvas melódicas que mimetizan el habla cincelejana, fluida y sinuosa. El verdadero sabor sabanero se logra desplazando el acento natural mediante síncopas sistemáticas y ligaduras, que añaden un efecto de columpio o balanceo corporal. De igual forma, el análisis revela el uso de cromatismos estratégicos como un picante armónico para resolver a la tónica. La elección de dinámicas piano y mezzo piano responde al mandato estético de sonar a casa, evocando la intimidad del hogar y los aromas del campo. Estamos ante una sinestesia caribeña que amalgama la gastronomía y el sonido para paladear la nostalgia sabanera, configurando un ecosistema sonoro resiliente que cohesiona la herencia africana e indígena. Escuchemos a continuación ejemplos de lo citado. Mi porro me sabe a todo, ay lo bueno de mi región. Me sabe a caña, me sabe a toro, me sabe a fiesta, me sabe a ron. Me sabe a piña, me sabe a mango, me sabe a leche espera en corral. La tercera obra es El Mantero de Devalo y Acuña Zárate, un porro tapado en do mayor ejecutado a un tempo de 200 bpm. Su arquitectura se basa en la alternancia funcional de primero, quinto, siete. La dinámica rítmica es el motor principal de la pieza, destacando el uso de anacrusas y síncopas que le permiten un empuje o swing tropical característico, mientras la melodía se mueve por grados conjuntos y saltos de arpegio sobre la tríada de la tónica. Hermenéuticamente, la anacruza inicial y el diseño melódico ascendente, lo vemos en los compases 1 al 18, simbolizan la llamada y entrada triunfal del mantero al ruedo. Las casillas de repetición generan una insistencia dramática para captar la atención de la plaza.
La síncopa, como en los compases 58 al 69, provee un fraseo elástico que escenifica la astucia y pericia del mantero frente a la fuerza bruta del toro, el cual está figurado en el pulso constante. En la bossa, compases 70 al 94, la trompeta ejecuta el bordón en contratiempo marcando el latido colectivo, mientras el redoblante simboliza los aplausos desde los palcos. El contexto social de la obra narra una tragedia amorosa y el sacrificio del lidiador. La sincronía voz-banda transforma el arreglo en un organismo vivo impregnado de la adrenalina de la embestida. En la interpretación vocal, Aglaé Caraballo emplea portamentos y ondulaciones melódicas que emulan físicamente el movimiento de la manta al aire, usando un timbre quejumbroso y triunfal. El guapirreo se devela aquí como una exclamación de júbilo de origen ganadero que actúa técnicamente como un fil o redoble rítmico en las transiciones hacia la bossa. A continuación, algunos de los ejemplos en audio. De allí nació un romance, de allí nació un idilio que todos comentaron por aquella región, como una niña rica, educada al estilo, y un joven muy sencillo, amador del folclore. Pasamos a Toro el Balay, de Julio Fontalvo, un porro tapado, paliteado en re mayor, compás de dos medios en tempo alegre. Su armonía es funcionalmente diatónica primero, quinto, siete. Estructuralmente inicia con una anacruza de corchea y se caracteriza por el uso constante de síncopas y una acentuación permanente en contratiempo, lo cual resulta vital para establecer el diálogo agógico con la sección de percusión. La macroestructura cronometrada del audio nos guía desde la convocatoria y el relato histórico hasta el arribo de los garrocheros. Encontramos una mímesis instrumental explícita. Los vientos emulan la potencia de la embestida del toro. En la bossa, la improvisación del clarinete imita los quiebros y la destreza del mantero en una danza de poder entre el hombre y la naturaleza. Los repiques de percusión actúan como señales rituales que anuncian el trote del animal. Así, el músico se transmuta en un lidiador que torea con su propio instrumento. Los códigos culturales justifican la estructura. Los espacios de silencio están diseñados para el guapirreo, como un mandato histórico de libertad, y las dedicatorias previas a la bossa consolidan las jerarquías de las festividades patronales. La metáfora del balay, un objeto tejido con bejuco para cerner, es el emblema de la música misma, un relato entretejido de tradición oral. Cada ajuste agógico se fundamenta en la cohesión social de un mito popular que sigue latiendo en el Caribe. Escucharemos los siguientes ejemplos. Como el balay era tan guapo, esto decía Arturo Cumplido, que el que es valiente nunca llega viejo. ¡Ay! Oye Alejandro Turbay, recuerda tu tierra. Finalmente se analizó Fiesta en Corraleja de Rubén Darío Salcedo, un porro sabanero tapado, orquestado, en compás partido, dos medios y en tempo alegre. Su particularidad técnica radica en su tonalidad. Está escrita en la menor, sustentada en una arquitectura funcional de alternancia cíclica primero, quinto, siete, que mantiene una tensión armónica constante y resuelve hacia los centros tonales al cierre de las frases.
Hermenéuticamente, la tonalidad menor redefine el carácter festivo clásico, aportando una elegante melancolía que transporta la densidad atmosférica de la plaza de Sincelejo. La dualidad armónica es un símbolo bivalente. La dominante encarna la tensión por el peligro ante el toro, mientras que la tónica representa el júbilo dionisiaco de la plaza. La anacruza y el salto de octava vocal en los compases 32 y 33 grafican el anhelo del pueblo ante el arribo del 20 de enero. Paralelamente, en los bordones de los bombardinos, como en los compases 33 al 48, el registro grave sostiene la estructura musical, representando metafóricamente a las bases populares que sostienen los palcos engalanados. Las constantes ligaduras de la síncopa generan una flotación rítmica que mimetiza kinestésicamente el esquive del torero y el trance físico del bailador. En la expresividad vocal, Aglaé explora blue notes y glissandos mediante canto abierto, open throat, y un robusto soporte diafragmático, tendiendo un puente con la potencia ancestral de las cantadoras. La transición al coro unísono disuelve al individuo en la colectividad y el golpe seco final en el la menor cierra el ciclo eterno. Escuchemos. Ya llegó el 20 de enero, la fiesta de Sincelejo, los palcos engalanados, la gente espera el ganado. Esta sí es la fiesta buena, La fiesta en Corraleja, esta sí es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja, esta sí es la fiesta buena. la fiesta en Corraleja, Esta sí es la fiesta buena, hombre. la fiesta en Corraleja. Ay. Honorables jurados, presento las conclusiones definitivas de esta investigación. Musicking. La interpretación del porro en Sincelejo no es un acto puramente técnico. El músico actúa como un catalizador que ajusta timbre, fraseo y dinámica en respuesta directa a la funcionalidad social del contexto. Mímesis territorial. La voz y los instrumentos ejecutan una representación sonora de la cotidianidad, transformando el paisaje sabanero en arte vivo. La interpretación como resistencia. Estas elecciones estéticas constituyen un acto de soberanía para salvaguardar la pureza estructural del género frente a la estandarización comercial. Decodificación de la gramática. Comprender el porqué de un ataque, un atraso rítmico deliberado o el uso estructural de anacruzas es vital para decodificar la verdadera gramática del porro. Validación de la tradición oral. Este estudio reclama la validación del conocimiento y la transmisión de la tradición oral por encima de la rigidez metodológica europea, garantizando que el porro siga siendo un organismo vivo en el Caribe colombiano. Muchas gracias.